Buenas tardes a todos nuestros oyentes, bienvenidos una vez más a nuestro programa Punto Clave y en esta ocasión tenemos nuestro episodio de Voz y Verdad, que es un espacio donde vamos a analizar los derechos que marcan nuestra profesión y el impacto que tienen en la sociedad. Así es, nos presentamos primeramente, mi nombre es Iris y hoy me encuentro con Kimberly Salis. Y pues hoy hablaremos de un tema muy esencial para todos los comunicadores, que es el derecho a la rectificación, ese derecho que equilibra tanto la libertad de expresión con la responsabilidad informativa. Exacto. ¿Hasta qué punto los medios pueden equivocarse y cómo puede una persona pedir que se corrija esa información falsa o dañina? Así es, de eso hablaremos hoy, con ejemplos reales, fundamentos legales y una reflexión final sobre todo cómo este derecho protege la credibilidad del periodismo. Así que vamos a empezar y desde la base legal. Por ejemplo, el inciso 7 del artículo 2 de la Constitución peruana reconoce que el derecho a la rectificación cualquier persona afectada por una información inexacta puede solicitar que se corrija. Así es, y ese derecho se desarrolla en la ley número 26847, publicada en el año 1997. Allí se explica cómo ejercerlo. La persona tiene 15 días desde la publicación para presentar su pedido al medio y este tiene 7 días para publicar la respuesta. Algo importante es que la rectificación debe centrarse solo en los hechos inexactos y no en opiniones o juicios de valor. O sea, se trata de corregir datos, pero no discutir interpretaciones. Claro, y si el medio no publica esta rectificación, el afectado puede presentar una acción de amparo. Eso demuestra que este derecho tiene respaldo constitucional. Así que, ¿te parece si hablamos unos que otros ejemplitos sobre este tema? Que, por ejemplo, uno de los casos que podría ser sería el de Magali, que fue muy sonado, en el que esta periodista acusó de manera, claro, con toda la intención de dañar a Pablo Guerrero, ¿no? Y Pablo Guerrero no se quedó con las manos ahí cruzadas, dijo, no puede estar pasando esto porque ya habíamos tenido este tipo de antecedentes, sobre todo en los medios de comunicación peruanos, y pide una rectificación. Le manda la dichosa carta notarial a Magali y pidiendo la rectificación de lo que había dicho, ¿no? Lo que había expuesto, y Magali, claro, tuvo que hacerlo porque ya era un tema de derechos, ya se estaba metiendo con un tema legal, y Magali terminó haciendo la rectificación, como dice acá en el tema legal, empezó a hacer en su medio de comunicación, leyó la carta notarial y dijo de que se rectificaba, ¿no? De todo lo que había comentado, de todo lo que había acusado, y así evitó ciertas cosas, pero también hubo un problema, creo que legal, creo que fue a la cárcel justamente por esa razón. También, ¿no? Exacto, o sea, claro, el caso de Magali ha pasado muchas veces igual que con las cosas que pasan en TikTok, porque hay muchos casos en los cuales sacan, los que se creen periodistas, se podría decir, o comentaristas, sacan cosas de varios TikTokers o figuras públicas y hacen un escándalo con titulares mediáticos que llaman la atención a la gente y dicen, vamos a sacar porque es tal información, y al final la persona o el afectado sale a hablar y dice que va a mandar una carta para algo así. Entonces esa persona que hizo esta polémica al final no saca nada. Exacto, o sea, ya es muy común, ¿no? Ahora en TikTok, que al toque, si es que dices algo, de frente sale la otra persona y dice, no, le voy a mandar la carta, y ya la otra persona ya sabe que hay un riesgo, sabe que ya puede pasar un tema legal, ya no saca ninguna información, ya, o se rectifica, ¿no? Dice, no había querido decir esto, solamente era una opinión, solamente era mi punto de vista, y ahí lo tapan, ¿no? Por no decirlo así. Claro, y ahí se ve lo importante que es hablar siempre con pruebas y fundamentos, si no pasa todo lo que ahorita estamos comentando y pues llega a acciones mucho más legales y perjudiciales para la persona. Exacto. Por ejemplo, como acaba de comentar Iris, la libertad de expresión no es absoluta. El Tribunal Constitucional ha señalado que debe respetar la dignidad humana y ahí entra el derecho a la rectificación, que no busca censurar, sino también equilibrar. Y como periodistas siempre hablamos de libertad de expresión, pero pocas veces reflexionamos sobre los límites. Exacto, la libertad de expresión no es absoluta y el Tribunal Constitucional ha señalado que debe respetar la dignidad humana y ahí entra el derecho a la rectificación, que no busca censurar, sino equilibrar. Claro, también hay que recordar la ley número 26937 que garantiza el libre ejercicio del periodismo sin colegiación obligatoria. Es decir, que cualquiera puede comunicar, pero todos deben responder por lo que comunican. Exacto. Y desde la ética, rectificar no es una imposición legal, sino un acto de transparencia. Es reconocer que el público merece información veraz y completa. Justamente volviendo ya con los ejemplos respecto a esto, el tema de los TikTokers, ¿no?
no, los medios de comunicación tienen periodistas, pero ahora tenemos otra parte que son los influencers, que no están bien capacitados, pero tienen una ventana, tienen un micrófono, tienen una cámara y ya tienen todo el acceso a poder contar lo que ellos desean y lo que se les ocurre. A veces ni siquiera buscan más la información o se basan en medios de comunicación ya existentes, hacen un resumen y lo dicen, ¿no? Y muchas veces no es verificado. Eso puede afectar a una persona, a un grupo de personas, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, sobre todo en redes sociales y medios de comunicación. Exacto, porque ahora cualquier persona que piensa que es influencer o que llega a una audiencia, piensa que ya pues todo lo que dice es creíble o que puede o que tiene el derecho de poder hablar de cualquier persona sacando lo más mínimo, las mínimas pruebas o simplemente escucho algo y ya listo, lo pongo, lo publico y a veces ni siquiera es cierto, no tiene más pruebas y sale perjudicado y sale perdiendo. Exacto, como lo que acabamos de comentar, que la libertad de expresión no es igual a decir lo que se te ocurre, no es igual a decir cualquier tipo de información sin ser verificada. Entonces ahí es donde tenemos el problema en el que tenemos que ir cuidando lo que decimos, sobre todo como comunicadores y las personas que se estén dedicando al todo el medio digital, todo el medio influencer, porque ya ha habido casos hasta en el medio influencer, en que se atacan, en que se dicen esto y el otro sale como que no, eso no ha pasado y el otro sale con pruebas mostrando chats. Yo creo que ahí ya, por mucho que sea libertad de expresión, mostrar cosas privadas como conversaciones sin haberle consultado a la otra persona ya también entra un marco legal que hay que tener muchísimo cuidado. Exacto, y también como uno como comunicador, como periodista, si sacas información pero sin tenerla completa o sin saber que es verificable, también quedas mal, sobre todo porque tienes una profesión y que no la ejerzas bien. Nos quita credibilidad claro. como periodistas, sobre todo porque se supone que nos han estado instruyendo durante toda la universidad y desde el propio trabajo a ser creíbles, porque somos las personas a las que la gente automáticamente cree, porque se supone que al ser un medio de comunicación lo que nosotros decimos es la pura verdad. Entonces no nos van a estar diciendo que no, ellos no creo que digan eso, entonces hay que tener cuidado sobre ese tipo de cosas. Y ahora tenemos unos casos emblemáticos que aquí ya han pasado y vamos a comentar sobre todo ese tema de que es la rectificación. Por ejemplo, hablemos de algunos casos que ilustran ese derecho, como el de Fernando Valencia versus Alan García. Uy, sí, este caso de 2015 mostró cómo el Tribunal Constitucional recordó que ante una información inexacta, la vía correcta no es la denuncia penal, sino el ejercicio del derecho a la rectificación. Exacto, eso ya lo hemos visto en temas de política, o sea, no solamente es en medios de comunicación, sino ya estamos yendo a otras áreas. Y ahora tenemos otro ejemplo que fue el de Paolo Guerrero, claro, ¿no? Ya ese es el muy conocido con Magali, que la había acusado de dopaje. Ah, no, el tema de dopaje internacional, que sí fue un tema muy sonado, porque hasta le valió el hecho de que ya no iba a jugar. Exacto. Y todo el mundo estaba, ¿cómo es posible que Paolo Guerrero realmente haya salido con dopaje en el examen de orina, ¿no? Claro. Y los medios de comunicación automáticamente le pusieron, si mal no me equivoco, que tenía coca o algo, restos de algo, ya no me refiero a la cocaína, sino restos como de otro té. Y Pablo Guerrero especificó que no había tomado en sí estos estupefacientes, sino una bebida, la hoja de la coca, que es como un anís, como un matecito que te sueles tomar, pero eso salió en el examen de orina y los medios de comunicación lo agrandaron, ¿no? No solamente acá en Perú, sino en otros medios, porque Pablo Guerrero juega para otras ligas también de deporte. Entonces a todo el mundo le ocasionó mucha malestar y hasta decepción, pensando de que de verdad sí pudo haber hecho dopaje Pablo Guerrero. Ahí hubo un tema de rectificación y todo, pero es que también ha sido muy difícil por el tema de que fueron muchos medios de comunicación los que estaban hablando del tema, no solamente acá en Perú. Entonces ya hay un tema de rectificación, por mucho que varios medios de comunicación más adelante dijeron que sí, había sido un té, un mate o algo así, no se logró limpiar de todo la imagen de Pablo Guerrero. Todavía hay personas que no han llegado a esa información y siguen creyendo que sí llegó a haber un dopaje, que sí llegó a tomar ciertas cosas para poder rendir más en su deporte, que es el fútbol. Claro, y justamente pasa eso. Por más de que la información haya sido incorrecta, tu imagen queda dañada. Sí. Aparte, como hay muchas personas que creen todo lo que ven en las redes sociales, hay muchas personas que ya no te creen, simplemente. Y por más de que hayan salido la rectificación o notas en las cuales decían que esto no era cierto, ya pues la gente se quedó con una imagen puesta de Guerrero y pues creen hasta el momento que eso sí ha sido cierto. Exacto. Y ahí no, muchos periodistas defendieron que él tenía el derecho a pedir una rectificación por tratarse de su honor y reputación, pero bueno, no se
llegó a dar el caso en sí. Y ahí se ve la importancia de este derecho. No es solo legal, sino también ético. Los medios serios rectifican porque su credibilidad depende de eso. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, hay medios de comunicación que sabemos que sí son serios y otros medios que son chicha, amarillista. Ahí encuentras de todo. O sea, mientras en un lado encuentras de que ya hubo guerra en tal lugar, que el dólar y cosas así, en otros medios automáticamente encuentras de que vino un ovni o que salió el papa con cachitos, cosas así que yo la verdad siento que sabemos que es mentira, pero aún así hay medios de comunicación que siguen poniendo esas cosas. Entonces hay una diferencia, ¿no?, entre los periódicos serios que sí, para cuidar su credibilidad, van a hacer una rectificación si es que inciden en algún error, y medios chicha, amarillistas o sensacionalistas en los que si es que hay algún tipo de error, a ellos les conviene, al contrario, que hablen de ellos y no se van a rectificar para nada. Claro, y esto ocurre porque lamentablemente a la mayoría de gente le gusta mucho lo que es la polémica, la farándula, le gusta más ese tipo de contenido, y ya les está quitando lo que es la credibilidad y la importancia que se le debe dar a los noticieros o las páginas que sí te informan de verdad y no están haciendo simplemente polémicas no sé, de figura pública, de cualquier cosa se inventan para poder ganar simplemente una audiencia o lo que son los seguidores. Y aparte, es lamentable que acá en Perú sobre todo se consume bastante ese tipo de contenido farandulero, sensacionalista. Cuanto más guerra, más problema hay al peruano le gusta ese tipo de noticias, ¿ya? Y justamente como le gusta, que haya una rectificación hasta como que no le cuadra al peruano, no le parece como que no. Ellos prefieren ver guerra, prefieren ver, ay no, más problema, más polémica. Lamentablemente es así, y ya con el tiempo me imagino que iremos mejorando, sobre todo porque hay más avances en el tema legal, sobre todo con ese tema de andar acusando a personas de cosas que no son. Ya hay un avance, entonces con eso también me imagino que el contenido de los medios de comunicación y influencers van a ir mejorando, claro, se van a ir limpiando también. Es por eso que tienen que andar también muy informados de todas las leyes que justamente hoy estamos hablando, para que no cometan ese tipo de errores y salgan más perjudicados a ellos al querer perjudicar a otras personas. Ahora, rectificar, hay que tener claro que rectificar no es debilidad. Exacto. Y a veces se piensa que rectificar es admitir derrota, pero en realidad es una muestra de profesionalismo. Totalmente en otros países los medios rectifican de inmediato porque entienden que la transparencia fortalece la confianza con su público. Y mira, justamente recuerdo un caso en el que un diario peruano dedicó toda su portada a rectificar un error. Esta acción fue celebrada por los lectores como un acto de honestidad. Mira, esto demuestra que es algo clave, ¿no? Rectificar no resta prestigio, lo refuerza, y al final el periodismo se sostiene sobre la verdad. Y reconocer errores también forma parte de ella, ¿no? Sí, o sea, yo creo que tendría más credibilidad un medio de comunicación que haya dado una información tal vez no necesariamente errada, sino completa, ¿no? La dio incompleta. Entonces ahí la persona afectada le pide una rectificación y el medio de comunicación se toma el tiempo de decir, ok, esto pasó, realmente esta es una información, y eso a mí me hace creer más en ese medio de comunicación, porque digo, si es que pasa algo, a mí me van a dar la información correcta, y si es que no me la dan, van a rectificarse, van a ver la manera de arreglar ese asunto. A mí como persona, y ahora como futura comunicadora, también me da más respaldo trabajar ahí y leer ese tipo de medios de comunicación. Así es, y yo te comento un caso para ti, para toda la gente que nos está viendo, que es un caso de un familiar. En este caso es mi tía, que nosotros somos de la ciudad de La Oroya. Entonces antes había todo ese problema de la minería, del plomo. Claro. Entonces ella lo que hace es luchar por los derechos de las personas que antes han sufrido de esto. Y ella lo hace porque simplemente quiere ayudar a la gente. No saca ningún beneficio frente a esto. Y el problema de los medios o de la gente es que publicaban notas en las cuales decían que ella hacía todo esto para sacarle dinero nada más a la empresa para su total beneficio. Y eso se quedó en mucha gente, que hace poco vi justamente una nota que le hicieron contando todo esto, cómo ella pues hacía la labor para poder luchar contra los derechos de la gente que tiene plomo ahora en la sangre, porque sí, hay mucha gente que ha muerto por esto, sobre todo la gente que antes vivía los años donde estaba por el agua también, me imagino. Suelos, agua. Sí, sobre todo por el Chinalco, bueno, no, Doerran, que antes era Centromín, si no me equivoco.
y pues publicaron una nota y en los comentarios la gente decía, todo fue por beneficio, ella no se preocupa por nosotros, lo hizo sacando el dinero, ya estás contenta con el dinero que tenías y todo eso es totalmente falso porque ni siquiera sacó algún beneficio, pero lamentablemente por las notas que pasaron, incluso gente que antes era allegada a ella ya no, o sea, empezaron a como que hablar por su contra y recuerdo que una vez uno de nuestros vecinos del barrio le empezó a molestar, a incomodar por Facebook, a decirle que ella había hecho tal cosa, que le iba a denunciar, hostigarla. A hostigarla, y lo que mi tía hizo fue decirle, ¿sabes qué? Voy a hablar con mi abogado, tal cosa, le mencionó justamente estas clases de leyes que estamos hablando, y el amigo o el ex amigo o vecino que le estaba incomodando dejó de molestarla. Claro, ya cuando te metes con un tema legal, ahí recién paran, o sea, no solamente por afectar a la persona. Es un tema legal, ahí recién paran. Como tú dices, mira, no solamente es un tema de influencias, medios de comunicación, política, deporte, puede afectar a cualquier tipo de persona. Exacto. O sea, tu tía no era una persona del medio, no era una persona de la política, ahí metida, solamente era una persona que quería ayudar conscientemente, con las ganas de querer apoyar y nada más, y solamente por palabras malintencionadas que pudo haberlo hecho una persona, pero después de ahí le sigue la otra, y se hace un mundo, es como una cadenita, un teléfono malogrado, y ya todo el mundo empieza a pensar cosas raras y tal vez ni siquiera averiguaba bien la información. Exacto, y eso afecta mucho tu imagen porque como te menciono, personas que antes eran sus amigos o que tenían una buena imagen de ella han cambiado totalmente simplemente por comentarios o por notas que no tenían nada que ver, ¿no? Te das cuenta, o sea, mira, todo lo que empezó por una iniciativa noble de querer apoyar, y ni siquiera para su beneficio, sino personas en general que estaban sufriendo por contaminación de plomo, y de pronto por este tipo de condenas, de falsos testimonios, ahora ella tal vez ya ni siquiera se puede acercar o seguir ayudando, porque si es que tal vez intenta hacer más, peor le va a caer, le van a decir, no, de seguro quieres más dinero, o de seguro quieres más, o te falta. La gente a veces no mide lo que dice, y claro, por mucho de que ahora tu tía pida un tema de rectificación ahora, tal vez una cantidad de personas sí le pueda creer y diga, sí, lo siento, de verdad no leí bien la información y así, pero haber una cantidad de personas que no. Y entonces ya limpiar esa imagen que ni siquiera ha sido por tus actos, sino por algo que te han inventado, afecta mucho, ¿no? Tu vida personal y ahora hasta profesional también puede ser. Claro, exacto. Incluso recibía amenazas de muerte y de que no vuelvas a Loroya porque va a pasar tal cosa, no vuelvas a tal cosa. Ajá. Exacto, y o sea, puede afectarle a cualquier persona, no simplemente a las personas de los medios. Exacto, o sea, es cualquier tipo de persona en el que ya te atacan por algo, en el que puedan hacerte daño a sobre todo tu honor y reputación, ya podrían arruinarte carrera, familia, salud, amistades, por ejemplo, también tu medio social. Entonces hay que tener mucho cuidado como medios de comunicación y como personas en general, ¿no? Basta que un medio de comunicación haya dicho algo y basta que una persona, por mucho que el medio de comunicación te diga algo, no te lo creas de todo, tienes que reinterpretar la información, no es que si te dicen que viene un meteorito tú ya vas y te lanzas, no, tienes que averiguar, tienes que constatar si esa información realmente es cierta o no, consta más medios, busca, pregunta, no puedes simplemente creerte lo que te venden, ¿no? Eso a ti también te vuelve parte de eso, un cómplice de ese medio de comunicación al tratar de informar lo que tú estás informado, vas y le cuentas a los demás. Tú también estás informando de manera mala, o sea, sin haber rectificado esa información y te hace cómplice también de eso. No hay que caer en el mismo caso que creo que sí conoce la mayoría de personas, ese que pasó hace muchos años cuando en una emisora de radio una persona estaba contando una historia nada más, pero era un relato y la gente creyó, la del fin del mundo. Y la gente creyó y empezó a irse. Es muy conocido, es cierto. Ni siquiera se han puesto, tal vez el chico dijo, oye, esto va a ser un cuento, un relato de tal programa, tal emisión. Se saltaron y de frente se fueron a la historia. Y a todo, ya pensaste que ya es el fin del mundo. Claro, y ahí también se ve como el buen uso de las palabras también puede cambiar todo esto. Basta que digas algo incorrecto ya. O una palabra que se puede dar a la interpretación. Hay personas que le pueden decir, no, esto es así, yo lo interpreto de tal manera y ya, se hace histeria colectiva y todo el mundo empieza a bloquearse, a pensar que sí, pudo haber sido el fin del mundo, como en el 2012. Todo el mundo pensaba que de verdad iba a ser en el 2012 el fin del mundo. En
En algún momento yo también tuve miedo, y a pesar de que sabía que no creo, o sea, a mis 12, 13 años aún así sentía, no creo que eso es de verdad, pero es tanta la histeria colectiva, son tantos medios de comunicación hablando de eso, hasta medios, podría decirse serios también, dudando de ese asunto, y que a mí, entonces, si mis propios medios de comunicación serios también están hablando de ese tema, ¿a quién le creo? ¿A quién? Entonces ya no tengo ni dónde constatar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la responsabilidad como medios de comunicación y comunicadores es muy alta, porque estás informando, estás creando nueva información en las personas, les estás haciendo entender cosas que pueden ser ciertas o pueden ser mentiras. Entonces hay que tener mucho cuidado, tanto en lo que comunicas como en lo que te informas y consumes como contenido. Claro, y si eres comunicador o por lo menos eres ya un influencer que quiere meterse a ese medio de informar, de hablar, hacer polémica, al menos... Hacer podcast. Claro, tu podcast ya te ven 100 personas. Todos quieren hacer podcast, ¿no? Sí. Todos quieren hacer su podcast. Al menos ya si vas a hacer, así sea, te vea una o dos personas, tienes que buscar la información que sea de verdad cierta, clara, y también entra el hecho de saber cómo expresarte, de saber hablar, porque ya si te vas a meter a ese mundo y si eres comunicador no puedes decir, es que no me supe expresar o no es lo que quería decir. No, ahí pierdes, tienes que prepararte muy bien si quieres entrar a ese mundo. Porque hay muchos que se escudan de eso, ¿no? No, es que lo dije así, es que yo no quería decir eso, o sea, lo dije mal, fue mi opinión, o no, o sea, tienes una responsabilidad, tienes que saber a lo que estás haciendo, tienes que al menos estudiar bien tu pauta, ya, así como nosotros. Es una persona, para ella puede pasar a ser una persona, pero si tú te estás dedicando a esto y de verdad quieres y llegas a una audiencia, no puedes cometer ese error. No. Tienes que tener muchísimo. Bueno, este ha sido nuestro podcast de hoy en el que hemos hablado sobre un tema muy importante que no solamente afecta a medios de comunicación, sino a todas las personas en general, a cualquier persona de aquí. Y entonces ya saben un poquito más, no solamente de leyes, sino también de cómo puede crear cierta histeria colectiva una información mal contada, mal hecha o incompleta, ¿no? En esta ocasión vamos a tener una entrevista muy importante aquí en nuestro programa Punto Clave y vamos a presentar a nuestro entrevistado, que sería... Cristian Dávila. Un gusto estar aquí en Punto Clave, estoy dispuesto a contestar las preguntas que tengan y bueno, creo que podemos comenzar. Sí, muy encantada de tenerte acá, Cristian. Quisiera comenzar preguntándote, como artista, obviamente estás expuesto a los medios, a las redes sociales y a los medios de comunicación en general aquí, sobre todo aquí en Huancayo. Quisiera preguntarte si alguna vez una noticia perjudicó tanto tu imagen como la imagen de tu grupo y de qué manera lo hizo. Sí, en su momento, por ejemplo, por el año 2018, cuando estábamos trabajando normalmente con Hantu, después de que hicieran una especie de reencuentro ex músicos de personas que se habían retirado, hicieron por su propia cuenta un reencuentro, los periodistas de algunos medios en plan amarillista publicaron que ellos son como que los originales y nosotros como la copia, pero incluso más que la copia empezaron a vender como que si fuéramos usurpadores, los usurpadores o los ladrones del nombre, y bastantes personas, o sea, bastantes términos peyorativos. Sí, y bastantes personas, o sea, a raíz de eso, además de que habían notas así en doble filo, sobre todo algunos medios de comunicación, ¿no? Yo creo que los más amarillistas empezaron a incitar al odio, así que esto cómo afectó a mi persona y a mi papá, a mi hermano también, que psicológicamente el hecho de que empezaron a escribirnos personas incluso a nuestro Messenger, nuestro Facebook, así personas desconocidas, ¿no? O sea, como que leen y, tú sabes, las personas a veces escriben porque tienen un teclado. Tonterías, insultos, ladrones, como que pobrecitas, tal persona. Un montón de mensajes de odio. Claro, y esa vez, como era la primera experiencia que yo tenía de ese tipo, claro que sí afectó psicológicamente, porque el hecho de que te digan ladrón, cosas así, o sea, obviamente sí, te choca. O sea, más aún cuando es la primera vez que te enfrentas a eso, ¿no? Y ya fue algo que simplemente dejamos pasar por temas, uno de
falta de asesoría legal tal vez, y otro por ya no darle más cobertura a eso, ¿no? Y fue tanto así que ya por nuestra cuenta tuvimos que realizar un video contando nuestra versión también, ¿no? Y decidimos que sea un único video, porque ya hablar del tema cada rato o darle cabida a eso a los medios de comunicación es como que, o sea, hacer un circo, hacer un show en realidad, y a veces lo que buscan los medios amarillistas es un show, o sea, en realidad no quieren informarte de algo positivo, sino quieren crear un espectáculo, ¿no? De repente, cosas que tal vez pueden solucionarse o deben solucionarse en interno o por medios legales, ¿no? Y justamente como tú comentas, fue una de tus primeras experiencias con los medios de comunicación Sí. atacándote de esa forma, ¿no? Claro, en realidad fue mi primera experiencia negativa, ¿no? Y fue así fuerte, sí, definitivamente sí afectó en su momento. Más que nada a mi papá también, que hasta empezó a tener como que problemas cardíacos, nerviosos, sí, porque Ya hasta su salud. sí, se le notó bastante estresado con todo ese tema. Y era algo que siempre le chocaba y le decíamos, ya, pero ya, tranquila, ya. Y claro, Como es, que- es su trabajo, es algo que Claro, ha construido durante mucho tiempo. Es el grupo en el que he estado tanto tiempo. O sea, ha estado, en realidad lo ha fundado. Y que vengan, o sea, personas así sin saber la historia o a hablar así libremente y atacarte por gusto. De todas maneras, ¿no? Como es como que sabes que no has hecho algo y viene alguien y te dice, has hecho tal cosa y tú sabes que no es cierto y, o sea, te da cólera y no sabes cómo demostrarlo. O sea, en su momento sí, con esa falta de madurez o de ser la primera vez que te enfrentas a eso, te afecta fuerte, afecta hasta tu salud, sí, totalmente. Y como comentas, no tenías mucho conocimiento sobre cómo reaccionar legalmente a ese tipo de acusaciones. Por eso es que Exacto. hiciste ese video para poder rectificar al menos cómo realmente eran las cosas, Sí, a diferencia de lo que habían hecho los medios de comunicación. exacto. Eso más o menos fue por el año... Todo esto pasó en el año 2018, ¿no? Claro, en esos años también se puede saber de que justamente es bien sabido de que todos los medios de comunicación no se medían mucho al tema de poder acusar. Y claro, ha habido muchas cosas, ¿no? En el deporte, farándula, y acusaban y no tenían ninguna repercusión. Sí, A diferencia de ahora que al menos ya tenemos un poco de conocimiento sobre ese tipo de sí, leyes que te yo pueden creo, cuidar. yo creo que más ahora porque ya como que hay precedentes, ¿no? Que temas que por acusaciones falsas o por difamación o temas de ese tipo ya hay precedentes como el de Magali, por ejemplo. Exacto, que- eso creo que fue el más grande. que Y entonces como- ya era un claro, un como que los antecedente. periodistas también Se ya empezaron un a poquito cuidar. se Sí. empezaron a cuidar, sí. Y aparte también eso es un precedente tanto para los medios de comunicación como para Como para las artistas personas y los demás. afectadas, claro, que Exacto. saben que pueden acudir a eso, ¿no? Pueden acudir y ya hay un respaldo también, ¿no? Para el artista o para cualquier persona que haya sido acusada injustamente. Claro, y de todas maneras es bueno tener regulaciones porque ahora, incluso en estos tiempos, yo creo que cualquier persona no es libre de agarrar una cámara, un micrófono y comentar cualquier cosa, ¿no? Y siempre tiene que existir regulaciones, sobre todo con los medios de comunicación masivos, porque hablar cosas aparentemente inofensivas pueden afectar fuertemente la imagen, la psicología de una persona y Claro, sobre todo hasta tu carrera. Podría estar la carrera, creando la tu salud, carrera. claro. O sea, mucho, por ejemplo, el nombre de Hantu se ha visto afectado también como marca a raíz de eso porque como que te hacen perder tal vez, no sé si credibilidad, pero como que la gente toma en serio esas cosas que dicen y hasta te ven como que el malo de la película. Claro, o sea, se cosas supone que los medios de comunicación son las personas que van a decirte la verdad. Se Claro, supone que eso es lo que claro, hacen, ¿no? y Entonces las personas lo toman como verdad. Claro, la gente lo que lee cree, ¿no? Y ya, de todas maneras te denigra cuando hablan algo malo y no es cierto. Entonces, Y en ese caso quisiera también preguntarte, en tu experiencia, ¿crees que las personas avalan mucho más al artista o a la persona afectada o a quien difunde la información? yo creo que las personas son en su gran mayoría escasas en buscar información, ¿no? Yo creo que lo primero que les aparece, por ejemplo, basta que lean un titular, ¿no? Puede ser un titular tal vez hasta ambiguo y lo leen, ¿no? A veces los medios de comunicación también publican cosas así, justamente por jalar gente y como que se quedan con eso, ¿no? Ya no van más a fondo, ¿no?
Exacto, le ponen el titular y Claro. abajito ya explica, Ajá, en letras chiquitas, ahí tienes, o sea, explica pero ya lo la que gente se realmente queda con pasó. lo del titular. Exacto. Entonces, yo creo que las personas en su mayoría son como que lo primero que leen se lo quedan, ¿no? Y ahora con los medios de comunicación más rápidos o digitales que son como TikTok, Claro, a diferencia de antes que tenías que leerlo en los periódicos, titulares, así, ahora ya con un videito de TikTok Claro. llegas a un alcance mucho más amplio, entonces muchas más Exacto. personas pueden de verdad pensar en lo que está diciendo, ¿no? O sea, sí, tal vez sí ha hecho eso, sí hizo su usurpador, sí hizo eso, y se Claro. quedan con esa idea. ya. Y también, como mencionaste, que afectó bastante la imagen o la marca de Hantu. ¿Crees que si esos periodistas que dieron esa información, que la mayoría no era falsa, que era falsa, ¿crees que si se hubiesen rectificado no habría afectado tanto la imagen de Hantu? Yo creo que voy a volver al contexto del 2018, ¿no? Como salió este tema que se prestó también para hacer todo, yo lo voy a decir de esta forma, un circo para mí, o sea, para mí fue un circo. Tal vez los periodistas, o sea, que publicaron, si se hubieran rectificado, o sea, ir a cada uno y decirle, oye, rectifícate. De todas maneras hubiera habido más personas o más periodistas que hubieran querido... Controle 3 pies al gato. Sí, entonces yo creo que a raíz de eso nosotros optamos en quedarnos, o sea, en hacer nuestro video de respuesta y ya no responder a nadie más sobre el tema porque de todas maneras los medios de comunicación lamentablemente hasta hoy en día en su mayoría no son tan éticos y para mí, a mi parecer. Bueno, hay quienes sí, ¿no? Sí conozco muy buenos periodistas acá en Huancayo, personas que incluso hasta te llaman y te preguntan, oye, ¿cómo es esto? Me han informado tal cosa y están sacando tu información hasta a ti mismo, todo, y después ves y publican cosas que tal vez te convienen o no, pero sí con la información correcta, ¿no? Pero, o sea, hay también periodistas que simplemente ven algo y hay quienes hacen espectáculo y publican lo que quieran. Entonces yo creo que eso es incluso ahora un poco difícil de controlar. Por eso creo que las regulaciones deberían ser un poco más estrictas con respecto a eso, porque el hecho de que puedas tener un micrófono y dirigirte a bastantes personas que te van a creer o no lo que digas, es bastante responsabilidad y sí afecta. Y ahora no son solo medios de comunicación. Claro, ahora están los influencers. Ahora también. están los llamados influencers, que sí hay una cantidad que sí informan de verdad, Exacto. pero hay otra cantidad que lo único que busca son vistas, alcance, Claro, y van a agarrarse de cualquier cosa para poder crear sensacionalismo, amarillismo, como tú comentas. Porque al final son influencers, pero no sabemos si son influencers positivos o Exacto. negativos. Exacto, por ejemplo, lo rescatable de los comunicadores es que al menos hay estudios, ¿no? O sea, se sabe de regulaciones o tienes el Claro, conocimiento de qué enseñan cosas algunos puedes casos. hacer y hasta dónde estás cruzando el límite de lo legal, ¿no? O qué cosas son éticas, por ejemplo, hablar de la vida privada de alguien hasta dónde, ¿no? En cambio, yo creo que un influencer tal vez no tiene el conocimiento de eso, pero sí tiene como que el público que le puede oír, tal vez las cosas que puede hablar pueden escapar de ese marco de lo legal. Entonces, yo creo que ese es un tema que ahora se tiene que trabajar bastante. No sé aún exactamente cómo, pero deben empezar a aparecer regulaciones, me imagino. Desde las plataformas mismas, yo creo, ¿no? Porque a veces creo que en TikTok puedes denunciar algún comentario y alguien lo revisa. Pero aún así No. creo que todavía falta, Sí. bastante tiempo respecto a las regulaciones, hasta en TikTok, porque hay cosas que sí te avala y otras cosas que nada que ver te las banean. Sí, por ejemplo, ahora me banearon un video donde estoy en el parapente y dije, pero no tiene nada de malo. Pero, Pero videos así donde están hablando así deliberadamente de personas, ay, sí, eso está ahí. como Sí. si nada. Exacto. Y ya también como comunicador y también para ir cerrando, ¿qué consejos le darías a los periodistas? En este caso, al hablar también de figuras públicas, de referirse a figuras públicas, porque tú eres comunicador y aparte Claro. eres una figura pública. De todas maneras, mantenerse imparciales, o sea, sobre todo imparcialidad, ¿no? Porque también ahora apareció el caso de un periodista, que no voy a mencionar su nombre, que
al parecer, voy a decir al parecer, como que nos ha agarrado algún tipo de hate, no entiendo por qué. Y publica cosas que, o sea, no, te das cuenta, te quiere denigrar o perjudicar, ¿no? Y ya simplemente nosotros no hacemos caso por el tema de que, es darle ventana. O sea, quieren que tú le respondas y no sé, pero de todas maneras las personas se dan cuenta. Ya yo creo que el mismo público de ese periodista, bastantes personas me escribieron y dije, oh, qué tonterías, su contenido, ¿no? Y ya pierdes credibilidad, ¿no? Como periodista. Pues, si después quieres hacer algo serio o si después quieres informar con la verdad, ya las personas, o sea, saben que no eres imparcial, pierdes esa credibilidad. Entonces, yo creo que el consejo que les podría dar así, tanto como comunicador y como está en la otra parte, y también como figura pública, que siempre informen con la verdad, siempre sean imparciales, ¿no? O sea, cuando de verdad toca informar a la población es porque la población cree en ti, entonces la población busca informarse, no busca, o sea, a ver qué opinas a veces, ¿no? O sea, sí, eso es también una columna de opinión, pero cuando es información, informar con la verdad, con imparcialidad, porque después se pierde totalmente la credibilidad y yo creo que el arma más fuerte que tiene un periodista es la credibilidad. Totalmente de acuerdo. Exacto. Bueno, terminamos nuestra entrevista aquí con Cristian. Y bueno, espero que hayan aprendido mucho en esta entrevista, sobre todo lo que es el tema de rectificación, cómo puede afectar desde el lado de un comunicador y también como desde la otra parte, ¿no? Figura pública o cualquier otra persona que pueda ser afectada por comentarios que pueden hasta arruinarle la carrera, la salud y entre otras cosas. Nos vemos en un próximo programa aquí en nuestro podcast Punto Clave. Hasta luego.